Mi querido Juan Carlos, es un placer amanecer el viernes y en la mañana, así como uno se toma un buen tinto, un buen mate, un buen chocolate, tener una buena conversación contigo. Te quiero mucho, mi hermano. Esta es una declaración de amor pública, ¿vale, hermano? ¿Qué Qué dirá la gente belleza. de este par de personajes aquí en vez de hablar de astrología se ponen a hablar de sus amores? Ah, bueno, hacen parte de las YouTube novelas. Claro, mi hermano. Y es que hoy, para las personas con las cuales estamos compartiendo este espacio, nuestros amigos y amigas transpersonales, porque aunque no nos conocemos físicamente ni de nombre, nos conocemos en unidad de conciencia, les queremos compartir un tema muy interesante sobre la interacción de los planetas transpersonales con los personales y te valoro mucho, Juanca, y valoro la amistad tuya porque hoy he recibido una noticia que también quiero compartir, que ya te la compartí, es que nuestro querido amigo, maestro, compañero, hermano de camino, Michael Hoover, dejó este cuerpo físico el día de ayer y pues gracias a él, a su familia, a ellos para mí han sido como unos seres que bajaron de las estrellas a hablarnos de las estrellas, a hablarnos de cómo nosotros somos luz de estrellas en este plano. Y él ayer partió. Ahí tenemos esa foto, Juanca, que te la agradezco mucho, esa imagen, esa pintura de nuestro querido amigo, compañero y hermano del alma él vino a traernos esta información y ya cumplió su ciclo y dejó el carrito, dejó el cohete y se fue, se volvió a subir en el ovni. Es una forma de decir con mucho respeto. Martín, y es que cuando están las personas físicas, terminan siendo cada uno de nosotros como unas perchas donde colgamos, en este caso con Michael Hoover, donde colgamos allí la percha del maestro, de la persona que tuvo una visión anticonvencional de la misma astrología por haber nacido entre astrólogos, que generó también una visión diferente. Y allí estaba colgada esta percha y cuando fallecen estas personas queridas y estos íconos tan importantes en nuestras áreas, no queda de otra que integrarlos en nuestro corazón y hacer del maestro no alguien afuera, sino alguien adentro. Sin duda alguna, Martín, tú, vocero en español de todos estos, la escuela, de toda la escuela Hoover, eres la persona, yo diría que tiene más responsabilidad en esto, en el sentido que eres el que le da voz a toda esta filosofía que gestaron ellos y que ha sido de tanta utilidad para la astrología. Entonces, el que se vaya a él significa también que en tu corazón empieza a gestarse un camino de, de expresión masiva de todo esto, ¿no? Ay, Juanca. Pues sí, sí, ese es y los compañeros de la Escuela Hoover de España que han hecho una labor tremenda para que esta información se pudiera transcribir al idioma castellano y entregarla. Han hecho una labor tremenda, titánica, durante muchísimos años y pues ahora nosotros pues estamos tratando a través de este medio y tú has sido un agente muy importante en este proceso de difusión, de entregar estos tics, estas noticas, estas lucecitas de lo que este método, porque es un procedimiento, un método de autoconciencia y el mismo Michael, de las últimas veces que hablamos con él, él nos decía, eh, este es un paso de avanzada en la conciencia astrológica y en la conciencia humana, pero no es el último paso. De aquí vamos a ir, pero ya dimos un paso importante, una apertura importante, un reconocimiento del ser humano, porque cuando tú ves el movimiento de la astrología humanística, que empieza con las figuras visibles, ¿no? Porque hubo más, pero por ejemplo, Dane Ruyar, que fue discípulo de Alice Bailey, del maestro del tibetano, y a la vez era una persona
muy culta, un pedagogo, músico, psicólogo, eh, y aportó una visión más amplia de la conciencia. Y luego viene eh, Howard Sasporta, Liz Green, Stephen Arroyo y otros tantos. Y parte de ese movimiento también lo integraron Bruno Huber, Luis Huber, Michael Huber y otros que vienen y que ya están. Entonces lo único que hacemos es recibir la posta y entregarla. Y cada uno recibe, la astrología es un conocimiento que es ancestral. Existen muchas astrologías y su origen está en la misma humanidad o antes de la humanidad. Y la idea no es que ninguna escuela es mejor que otra, sino que es una transmisión y esa transmisión tiene vida propia en cada ser humano para que tome lo mejor, lo elabore y también lo ofrezca, lo entregue. Y de esa manera el conocimiento se mantiene, brilla, crece y se convierte en algo que para mí es que la información astrológica, tal como hoy se está concibiendo, nos está volviendo a conectar con lo que somos, la luz de estrellas. Y Juan, te agradezco mucho porque tú has tenido una empatía y una compenetración con esta información y tú has sido un puente muy importante y has hecho una labor muy importante presentando múltiples astrólogos. Una de las cosas que más valoro en ti es que has tenido la capacidad de ser un conector y a la vez un transmisor para decirle a la humanidad, mire, escoja lo que quiera de esta variedad, tome lo que le sirve, lo que no sirve déjelo ahí o no, lo que no le parece, pero ahí está. Entonces, hermano, muchas gracias porque tú también haces parte de este puente de transmisión y de conexión. Tan bello, Martín. Bueno, y hablando de puentes, pues vamos a hablar del puente de lo personal con lo transpersonal, uno de los grandes legados precisamente de Huber, ¿no? Sí, pues vamos a hablar de un tema, esa interacción de los planetas personales con los transpersonales. Entonces, una de las creaciones fundamentales de Bruno Huber fue reconocer la tabla de planetas, la llamó él. Es decir, él parece ser, según cuentan los compañeros que estuvieron muy cerca a Bruno Huber, eh, empleó varios años tratando de entender cómo eran las dinámicas, la esencia de los planetas para poder, de alguna manera, no encasillarlos, sino poder entender cómo es que operaban realmente. Y una de las cosas que él notó es que en el simbolismo muchas veces se confundían ciertos principios. Por ejemplo, ocurría que Plutón y Urano se podían confundir y se les daba casi la misma forma de actuar. Y no solamente con Plutón, Urano, sino, por ejemplo, algunas facultades de, de los planetas como Mercurio se podían confundir con algunos aspectos venusinos o neptunianos. O sea, él empezó a observar que había una necesidad como de entender más de fondo cuáles son los principios básicos fundamentales que transmiten los planetas. Él tiene un apoyo en su momento que es la psicosíntesis de Roberto Assagioli, porque él como terapeuta y trabajó además directamente con Roberto Assagioli en su consultorio, estuvieron trabajando varios años, Bruno Huber le transcribió o le recogió varios documentos, se convirtió prácticamente en un secretario privado. Su esposa, Luis Huber, fue secretaria privada de Roberto Assagioli y hay una anécdota aquí, aprovecho y la comento, y es que la madre de Bruno Huber fue la secretaria privada de Roberto Assagioli y luego su esposa, Luis Huber, se convierte en la secretaria privada durante un tiempo de Roberto Assagioli. Entonces esa conexión le permitió al reunir información en la biblioteca, acceso directo a la biblioteca de Assagioli, y reunir la información, incluso se la elaboró y se la entregó, y de ahí surgió un libro que a Roberto Assagioli le agradece por haberle hecho esa recopilación. Ese beber de esa fuente tan directa, porque Assagioli, además de ser un extraordinario eh, psiquiatra y creador de la psicosíntesis, fue también un maestro espiritual en técnicas de meditación y era
conocedor muy profundo de las religiones comparadas y un científico. Entonces, cuando Bruno tiene acceso a esa información, le permitió una amplitud en el entendimiento de la información astrológica. Y desarrolló esta tabla donde vamos a tener 3 grandes columnas que nos van a permitir entender cómo operan los planetas. Y esto viene de las 3 grandes vertientes del oriente de las energías de los rayos. La energía de la voluntad-poder, llamada en la teosofía la energía del primer rayo, o la voluntad-poder está representada por Plutón, el Sol y Marte, que cuando los vemos realmente son planetas muy masculinos, muy de la voluntad, muy del poder, y su principio en sí no es la empatía. Tú no ves a Plutón empático, ni al Sol empático, ni a Marte. De hecho, el Sol es un círculo cerrado con un punto adentro, sino encarnan la energía de la voluntad. Son la fuerza masculina que transmite la fuerza de la voluntad y es la energía masculina. Pues existe otro vínculo que es la energía femenina, que es la línea materna, que sería Urano, Saturno, Venus. Y aquí no suena raro Saturno, no dice, pero perdona, Venus. Y Urano. Urano, sí, ya se me trastocó y Urano, es hablar de Urano para que uno se le rompa la cabeza. La justificación, hermano. Y en ese sentido, Urano busca la seguridad en lo nuevo. La línea de la seguridad, Saturno busca la seguridad en lo conocido y Venus la seguridad en el bienestar. Entonces él encontró esa secuencia porque Urano, cuando lo vemos como seguridad, él no conserva, pero él busca, la tecnología busca esto, un mejor micrófono para que nos oigan mejor, ¿no? Un portátil que nos haga bajar bien el programa y nos lo transmita bien, o un buen software de astrología que nos facilite. Eso busca la tecnología, garantizar, es seguridad, pero en los métodos nuevos. Y luego él dice, claro, está la línea, si esta es la madre y la línea del padre, pues está la línea del hijo o el puente que une o le da un sentido, porque uno de los fundamentos de Roberto Assagioli, que lo diferencia de Freud y de Jung, ¿sí? Porque Jung plantea el papá y la mamá como fundamento, la polaridad. Pero Assagioli, y no él, sino hay un discípulo de Jung, que se me escapa el nombre, que es un psicoanalista judío, o fue un psicoanalista judío, que habló del tercer polo, que dijo, ¿cuál es el sentido de un papá y una mamá? El hijo. Y todas las vertientes esotéricas hablan de padre, madre e hijo. Entonces dice, la vertiente del hijo, o la vía neutra, o empática, es Neptuno, Luna, Mercurio, Júpiter, que son planetas abiertos, que generan vinculación y nexo, que están en estas 2 grandes vías. Bueno, yo ya aquí me callo para que tú hables porque ya hablé mucho. No, sigue adelante porque yo del tema no conozco, no he investigado mucho y tú eres el maestro, entonces adelante, querido Martín. Entonces, mira, esta tabla nos permite entender que es una manifestación en varios niveles de la conciencia de estas 3 grandes energías que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es una palomita, pero en realidad es la madre cósmica, ¿ves? Que lo mismo lo llaman Brahma, Shiva, Vishnu, del oriente en la India, pero son las 3 grandes líneas de fuerza de la energía masculina, la energía femenina y la energía que produce ese encuentro del masculino y del femenino como la energía del amor o el amor y la sabiduría, porque está entre la voluntad y está entre la inteligencia creativa y aquí está el amor universal. Esos conceptos están escritos. Entonces, ¿qué pasa? Bruno también lo ve como una forma de entender que los planetas hablan o están situados como herramientas de diferentes niveles de nuestra conciencia. Entonces, en el mundo transpersonal o trascendente, y la palabra transpersonal la desarrolla Roberto Assagioli, porque él como científico que tenía unos resultados que llamaban la atención porque atendía a personas con problemas mentales bastante severos, complicados y los dejaba mejor y utilizaba métodos no ortodoxos, raros para el psicoanálisis y la ciencia de ese momento.
y es invitado a muchos escenarios en el mundo a hablar como un hombre muy culto, como científico, incluso como maestro espiritual, porque él detrás de una de sus actividades es que fue un gran meditador y tenía alumnos donde enseñaba sus técnicas de meditación o la transmisión de esta información. Él se vio frente a un desafío y era hablar en los escenarios científicos de espiritualidad en un ambiente hostil en esa época. Entonces, se le ocurre el nombre transpersonal, como trascendencia o más allá del yo personal. Y en ese sentido, Bruno detecta, dice, esa información está en Urano, Neptuno y Plutón. Esta información son los planetas que nos trascienden y además acota algo. Dice, esos 3 planetas no son visibles al ojo humano. Luego indican que no los gobierna el ego o lo personal. Por eso de aquí para abajo hablamos del Sol, Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter, Saturno, los planetas personales, porque están más a nuestro alcance y desde el punto de vista del fenómeno físico, pues son visibles al ojo humano. Por eso los antiguos hablaron de 7 planetas. No nos hablaron de Urano, Neptuno, Plutón, ni de Quirón, porque no existían, visiblemente no eran posibles de detectarlos. Y eso le llama la atención a Bruno y dice, claro, estos planetas tienen por objeto el crecimiento trascendente o espiritual, porque espiritual no es religión. Aquí tenemos que hacer esa aclaración. Espiritual es conectarse con el espíritu de la vida. He conocido en mi vida personas que no son religiosas, no hablan nada de religión, incluso uno de ellos agnóstico y se catalogaba como materialista, pero con unos valores y un sentido de humanidad, una persona transpersonal que ayudó, mientras estuvo vivo, ayudó a mucha gente desde el campo de la ciencia y era una persona, cuando uno lo ve del cristianismo, muy cristiana, pero él no se catalogaba cristiano encasillado en una religión, pero era transpersonal. Entonces, estos planetas tienen por objeto representar esas capacidades trascendentes. Con Plutón tenemos la voluntad, pero también el trabajo con la sombra, la metamorfosis, es el mago interior que tenemos, la energía del Padre, y es el poder de crear, porque esa es una de las cosas que observa Bruno, dice, Plutón destruye hasta los cimientos. En Colombia decimos acabó hasta con el nido de la perra. Eso es astrología chichonguiana aquí. Y resulta que la función de Plutón es crear formas nuevas. Por eso es la muerte también. Pero en Urano tenemos la inteligencia creativa. Es ir al mundo de lo nuevo. Rompe el círculo vicioso y se va a buscar otras cosas, otros universos, otras imágenes. Y es cuando decimos, por ejemplo, Espíritu Santo, ilumíname, ¿qué hago en esto que no sé para dónde voy? Estamos abocando o invocando un nivel de la conciencia muy trascendente, más allá, y tiene que ver con la madre en el sentido del huevo cósmico, de donde surgimos, de la nada. Por eso uno dice, uy, me surgió una idea de la nada, se me prendió el bombillo. Eso es Urano, es el acceso a la inteligencia creativa que está más allá del intelecto y de la información que hemos de alguna manera anclado en nuestra vida. Y Neptuno, como ese amor a la totalidad, la inspiración, el amor compasivo, el amor trascendente, el amor no diferenciado, pero también la necesidad de desengañarnos. Una función de Neptuno es corrernos la venda. Y las psicologías, las astrologías psicológicas están en este nivel, son plutonianas, porque nos acceden a un poder interior trascendente, pero también nos permite acceder a reconocer nuestra sombra y transformarla con la información. Es uraniana porque nos han roto el esquema, nos han sacado de lo bueno o malo de la astrología antigua, de, uy, Marte es malo, Saturno es maléfico, a entender que son formas de conciencia que necesitamos trabajar, y es neptuniana porque es curativa, psicológica,
Es uraniana porque trae nuevos métodos. Es plutoniana porque es transformadora y es neptuniana porque es profundamente psicológica, sanadora y conectada con nuestro ser interno. Y estas fuerzas transpersonales están presentes en cada uno de nosotros. Juanca, eche la mano, hermano. A mí no me gusta ir solo, hermano. Mira, viendo esta matriz de 3x3, que me parece hermosa y digna de mucha meditación, el punto centro siempre está mostrando un puente, ¿no? Por ejemplo, en el centro tienes ahí personalidad de ego entre Saturno, Luna y Sol, ¿sí? Observemos cómo el Sol es el gestor, el centro, el creador del sistema solar. Saturno es el límite visible a ojo humano hasta donde llegan los planetas, ¿sí? Y la Luna es el puente, el astro más cercano a la Tierra, que además tiene el mismo tamaño que el Sol, pero al ser el puente, es gracias a ese puente es que recibimos toda la información del cosmos a través de la luna llega a la Tierra, a través de luna nueva, cuarto creciente, luna llena y demás, ¿sí? Ahora, viendo también desde otra perspectiva, lo transpersonal, Urano, Neptuno y Plutón arriba, y el punto centro, Saturno, Luna, Sol, versus lo personal, Venus, Mercurio, Júpiter, Marte, ¿no? Estamos hablando precisamente que Venus, Mercurio, Júpiter y Marte son la expresión viva del cuerpo, de lo que vivimos día a día, de la biología como tal, ¿sí? Y Urano, Neptuno y Plutón es lo transpersonal, lo que está más allá de la conciencia humana, lo que trasciende. Por eso son planetas no visibles. Y en el punto centro como puente, pues está el desarrollo del Sol, la Luna y Saturno. Tan importante ese desarrollo para poder crear una comunicación fluida entre lo espiritual y lo biológico, ¿no? Perfecto, hermano. Mira que sí tenías que decir, ¿sí ves? Ah, hermano, usted eres el maestro, ¿qué? El maestro no, namaste. No más te... No más té, sino puro café. Pues sí, mira, mira, es exactamente lo que estás describiendo y ese fue uno, por eso Bruno tardó varios años en entender cómo era que funcionaban estos planetas, en qué nivel, y algo que tú estás mencionando es, y que menciona también Roberto Assagioli en sus obras es que estos cuatro planetas, Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, son fundamentales en el desarrollo del ser humano, porque el yo personalidad, que está representado por el Sol, nuestra mentalidad, la Luna, nuestros sentimientos, y Saturno, nuestro sentido de certeza, el cuerpo, el espacio que ocupamos, el tiempo que ocupamos, pero también las estructuras, pueden ser estructuras mentales que nos dan eh, esto, Límites, anclaje, sí, ¿no? Solo a contexto, tierra. anclaje. Entonces, el yo se debate, esto que llamamos yo, necesita anclarse muy bien a las funciones básicas de la vida, porque si no, el mundo transpersonal se nos vuelve caótico. Buena parte de la observación que hizo Roberto Assagioli con las enfermedades psiquiátricas, porque es que él atendía a personas realmente, no que tengo depresión porque se me murió el perrito, sino verdaderamente personas trastornadas psiquiátricamente. Y las sacaba adelante introduciendo métodos lúdicos por la vía de Neptuno, la pintura, el dibujo, la imaginación guiada. Él fue un genio de realmente como en esa variedad. Y él descubre que muchas personas que están con su yo, con su personalidad muy abierto al mundo transpersonal, tienen un gran desequilibrio en el mundo físico, en el mundo aquí de la realidad material, porque la idea es integrar. Entonces, por ejemplo, tienen problemas de trabajo, de dinero, tienen problemas de funcionamiento, realmente no se hallan en este plano y a la vez es como si, de alguna manera, es como si no hubiesen encarnado todavía estas primeras etapas de la vida. Él, para Sayoli era extremadamente importante que tú vivieras muy bien tu Venus, tu sentido de bienestar, de gusto. Él hacía un énfasis especial en sus procesos curativos en decir, oye, necesitas bienestar, necesitas aterrizar a tener una buena conexión con tu propio cuerpo, con tu propio espacio. Y en Venus, por la vía de la inteligencia creativa, por ejemplo, necesitamos ganar dinero para el bienestar.
Yo veo personas con una gran apertura espiritual y una terrible caos material, y eso habla de una no, Asayoli adopta el término de integración. Necesitamos integrar estas energías. ¿Dónde? En el yo, el pobrecito yo que está en la mitad aquí, porque si no, somos demasiado abiertos a la información, al mundo espiritual, pero tenemos muchos problemas en el mundo aquí, y el objetivo de todas las enseñanzas espirituales no es que vivas mal, es que encarnes el reino de Dios en la tierra, es decir, que tengas bienestar trascendente, que tengas, que es Mercurio, la comunicación. La luna, que es nuestro centro emocional, necesita hablar, escuchar y percibir el mundo, porque si no, si yo me ahogo en mis sentimientos, pues Neptuno, que es una fuerza transpersonal, me vuelvo víctima. Pobrecito yo, si yo no trabajo a Venus, el bienestar en esta materia, en mi cuerpo, pues no puedo liberar a Urano, no me siento libre, me siento sufriendo por el dinero, por el mundo material. O sea, Saturno queda atrapado. La forma, la materia, la estructura, el manejo del tiempo. Perdónenme lo que voy a decir, pero alguna vez por allá en España atendía a un joven, atendía al padre y a la madre muy desesperados, porque este joven pues realmente los tenía matoneados, o sea, los tenía en un estrés terrible, y el joven accedió a que lo atendiera y me dice, es que yo soy un niño cristal, y se echó todo un discurso. Y ya tenía como 18, 19 años. Le dije, oye, tú lo que eres es un montador, porque está bien que seas un niño cristal, pero ¿tú te has dado cuenta cómo tienes a tus padres? ¿Tú te has dado cuenta cómo estás haciendo sufrir a todo el mundo? Esa charla, luego años después, me lo encontré y me dijo, oye, gracias, porque realmente yo estaba utilizando en ese momento la información espiritual para evadir el mundo. Y años después me estrellé y me acordé mucho de lo que hablamos, porque fue una charla desde la carta de la necesidad de que él encarnara su cuerpo, encarnara estos planetas, porque lo contrario no es un buen ejemplo de integración, sino de desintegración. Y es uno de los riesgos de los planetas transpersonales, nos desestructuran el ego, pero eso no significa que nos escondamos en el ego, sino que necesitamos un ego o un yo permeable a las fuerzas transpersonales, un buen ego, en lugar de tener un ego mal estructurado, porque si no la persona se siente desadaptada del mundo, desarraigada del mundo. En muchos casos se va a buscar una pareja, otra pareja, o cambio de país, y luego habla de mucha espiritualidad, pero no tiene un asidero en la realidad. Entonces hay una necesidad, y fue uno de los primeros trabajos supremamente importantes de Roberto Assagioli, de poder integrar estos 4 planetas, Venus, el sentido de bienestar en nuestra realidad. ¿Para qué? Para que nuestro Saturno, nuestro campo, se manifieste, y luego sí que la energía de Urano entre a hacer cambios benéficos, porque si no entran los grupos terroristas a modificar a Saturno, y en lugar de aportar, construir bienestar, es destrucción de lo que hay, y pasamos del malestar al caos peor. Entonces, mírala, por ejemplo, en un ejemplo práctico que implica que para que Venus, para que Urano se manifieste, tiene que haber un buen Venus, un buen territorio de Venus, para poder quitar lo que no está bien, Venus, o lo que hace daño, pero no es destruir completamente a Saturno, porque si no, entonces, ¿dónde tiene asidero? Nos vamos para Marte, a vivir en Marte, Urano, pero a ver, ¿tenemos experiencia Saturno y el objetivo es ir a sufrir allá, o es generar bienestar, o generamos bienestar en la Tierra primero antes de pretender ir por allá a Marte? Uy, Martín, es que de aquí se basa, yo diría, toda la terapéutica con astrología, ¿no? Sí, hermano. Ya observemos cómo desde nuestra perspectiva de aprendices de astrología, si sabemos que esta base fundamental de la pirámide o de esta matriz, que está representada por Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, tenemos la conciencia de ver dónde están en el momento de mi nacimiento, en qué signo, en qué casa y qué aspectos forman. ¿Cómo no generar un proyecto de vida frente a estos planetas? Es decir, si sé que mi Venus está en Libra, por decir algo,
¿sí? ¿Cómo desarrollo de la mejor forma su expresión? Sí, Entonces, una Venus en Libra con idealismo, con el gusto social, con tratar de encontrar un punto de equilibrio y un punto medio, con ser conciliador, con el gusto de la belleza, del arte, de la combinación de colores. Bueno, y si me enfoco en ello desde la conciencia, puedo trabajar con mi Venus y hacer realmente una base sólida. Lo mismo con Mercurio. Mercurio dice cómo me comunico, cómo aprendo. ¿Sí? Entonces, según el signo, el elemento en donde está ubicado, es muy distinto un Mercurio en Aries que aprende con el reto, por ejemplo, en fuego, con el reto, a un Mercurio en tierra que aprende con el paso a paso, el proceso y el rumiar los conceptos. ¿Sí? Entonces, si yo veo mi Mercurio en un sitio, desarrollar su potencial según el signo, casa y aspecto, hace que yo tenga una mejor base sólida. Lo mismo con Júpiter. claro. Júpiter es qué tanto estoy leyendo las leyes del mundo implícitas, según el signo donde está. Y ahí entonces abro la posibilidad. Yo creo que como caminantes de un sendero espiritual, tenemos la responsabilidad de pulir y reconocer nuestras partes biológicas, simbolizadas por estos planetas de la primera base, eh, y hacer algo con ellos. Y no Sí. simplemente irnos a lo trascendente, es que mi Urano y mi Neptuno y mi Plutón y no sé qué, y es que yo soy un ser de luz, y es que yo no te necesito ni comer, ni ir al baño, ni dormir, porque entonces ya trascendí todo eso, ¿sí? Y eso es un gran error, porque entonces, al obviar la parte biológica de nuestra vida, estamos negando la existencia aquí, y al negarla entonces pues no somos una persona integral, íntegra. De nada sirve ser muy espiritual si no tengo un buen vehículo en donde expresarlo. Juanca, gracias por hacerme evocar una de las clases que tomé con Michael Hoover. Y él nos decía, eso que tú estás diciendo, hay que ayudarle a la persona en el asesoramiento astrológico a activar sus planetas, que tome conciencia, y nos decía, haciendo preguntas específicas de las ubicaciones de los planetas en las casas y en los signos donde estás. La persona lleva la atención allá y activa el planeta, toma conciencia del planeta, porque el objetivo desde el centro de la carta es integrar todo, es vivirlo todo. El objetivo de la semilla es desarrollar la raíz, el árbol, las ramas, las flores, el fruto, tener una vida y luego se deshace. Y el objetivo es vivir todos los aspectos de la carta, no unos solos, ni eludir unos porque, uy, qué maluco Plutón, Venus por allá, ahora vamos a ver eso, sino es parte de la experiencia de estar aquí en este cuerpo y en esta línea que estamos viendo contigo, ¿qué es lo que hace un bebé? Lo primero es aprender a hablar y a ver Júpiter, Mercurio, y el bebé necesita alimento y da mucha ternura a Venus, pero también berrea. Y no es lo mismo, ay, tan lindo, tan hermoso, todo el mundo rodeando al bebé, pero aguánteselo cuando está por ahí gateando y haciendo, rompiendo cosas. Que una vez mi hijo llegó, me manda un amigo un computador nuevo y me dice, míralo. Y viene mi hijo corriendo y pasa corriendo y coge el computador y lo manda contra el piso y me tocó comprarlo, pero porque estaba ya dañado. Eso hace Marte. Entonces, mira la importancia, y este es un consejo para todos los que estamos aquí, o más que consejo, una sugerencia. Empecemos más que irnos por allá a lo trascendente y a lo trans. Esos son a veces formas de evasión. Empecemos para que esas energías transpersonales se anclen bien. ¿Dónde está mi Marte? ¿Qué representa Marte en la casa 1? Conmigo mismo. ¿Y en qué signo está ahí elemento? Porque la energía del planeta se activa a través del elemento, desde adentro, desde el elemento. Si es aire, con información. Si es agua, con sentimiento. Si es tierra, con el sentido de practicidad. Si es fuego, con el impulso a manifestarse. Entonces activemos primero estos 4 planetas, porque estos 4 planetas son lo básico que hacemos al nacer. Marte es la energía motor, necesitamos aprender a mover nuestro cuerpo.
pero también en nuestra actividad, en nuestra sexualidad y en nuestro guerrero interior. Y estos planetas en la educación, en los primeros años de vida, se pueden distorsionar o anular. Y luego como adultos tenemos dificultades para Marte, lograr nuestros objetivos o afirmarnos, o los logramos y nos pasamos. Y todo eso habla de Plutón en el fondo, la energía de la voluntad conectando al Sol, que es la autoconciencia del yo. Yo tengo una autoconciencia, tengo una voluntad interior para transformarme, pero parte de la función de Plutón en el tiempo es destruir las creencias del Sol, que dice yo no puedo, yo no puedo. Dice, vas a tener que poder, vas a poder. O yo me lo creo y lo puedo todo y me creo Dios, pues vas a sufrir la derrota de creerte Dios y no ser Dios y vas a obedecer a una metamorfosis y vas a tener que actuar. Por eso la vía de Plutón, Sol, Marte, por aspectos, nos obliga o nos reta de una manera muy vehemente. No es que Plutón me está haciendo daño, yo creo que esos conceptos han hecho mucho daño. Es más bien entender cómo integramos una fuerza trascendente, transpersonal. Por ejemplo, cuando Plutón toca Marte, la persona va a tener que trabajar con su sombra violenta en su interior. Pero también es cierto que tiene una capacidad de voluntad, porque es que la voluntad te dice, yo quiero tal cosa, pero si Marte no se mueve, no hay nada de eso, son solo buenas intenciones, pero eso pasa por el Sol, por la autoconciencia. Y cuando tenemos problemas de procrastinación, tenemos que mirar qué pasa con Marte y con Plutón y el Sol, por ejemplo. ¿Qué está pasando con la energía de la voluntad? ¿Cómo quedó tras? Tenemos que ir a mirar a Marte en nuestra carta. ¿Qué pasó con esas experiencias en la infancia? Por ejemplo, a veces los niños, las niñas se tocan los genitales y el entorno los reprime inmediatamente que está mal. ¿Cómo puede estar afectando la voluntad de este ser humano? Nos obliga a ser, por eso se llama transpersonal, no es solamente hablar de los ovnis y de los poderes de los maestros, sino también mirar cómo esa energía va bajando en este cuerpecito, en este carrito para poderla usar en nuestra vida y no solamente como anécdotas de historias que nos han comentado. Y Marte representa también hacernos valer, hacer valer, sacar nuestra energía de voluntad y decir, tengo un reto y me propongo resolverlo. Creo que no voy a poder con esto, pero las circunstancias de Plutón me están llevando a romper el no creo. Pero también cuando me creo que lo puedo todo y que lo he podido todo y he abusado de todo el mundo, los movimientos de Plutón me dices, no, no va más. Porque una de las funciones de la metamorfosis de Plutón es conectarnos con nuestra verdadera naturaleza y desmontar las falsas imágenes que tenemos sobre nosotros mismos, sea las de creernos superpoderosos o de creernos invalidados. Y para eso está Marte, ejecutor en este plano, que dice, tú puedes tener hijos, tú puedes hacer tal cosa. Es que yo no me atrevo, pues mete las paticas en el río porque si no, no puedes aprender a nadar y el día que te manden al río, que Plutón te mande al río, te ahogas por no saber. Entonces, esta energía de la voluntad es muy desafiante. Tiene que ver con la vitalidad. En algunas personas, y tú lo expresabas, es necesario que trabajen la vitalidad para decir, tengo un cuerpo y tengo energía para trabajar con ese cuerpo, porque si no nos llenamos de información, pero que no puede ser aplicada por Marte, porque no hay vitalidad. Qué belleza de explicaciones. Eh, Trabajar con Venus es trabajar con la definición de los gustos, es trabajar con cómo seduzco para conseguir algo también, por ejemplo, o las buenas normas de urbanidad para poder integrar Venus. Todo esto es referencia a Venus. Eh, no generar a Venus, ¿cómo no lo generamos? Cuando decimos, no, pide tú, no, hazlo tú, lo que tú quieras, mi amor. Delegamos el gusto a la otra persona, a la pareja o a la familia o al entorno. Trabajar positivamente con Venus es que a mí me gusta esto y voy a empezar a decidir desde algo muy pequeño, cuando voy al supermercado y empiezo a elegir cosas y hago escala de valores.
Cuando digo, hoy elegí la crema dental roja y no me gustó, pero ya sé que por ahí no es, eso es una escala de valor. Después cojo la azul, la verde, la amarilla, hasta que elijo la que me gusta. La única forma de saber qué me gusta es probando. ¿Sí? Lo mismo pasa con Mercurio. Necesito aprender a hablar, a expresar lo que siento, lo que soy. Eh, si callo a Mercurio, pues no tengo procesos de sinapsis, no tengo procesos de comparativas. Claro, Cuando yo hablo sobre un tema y la embarré hablando de ese tema y me di cuenta que tuve una gran dificultad, inmediatamente aprendo por contraste, por lo que me reflejó el medio. Esa es la misión de Mercurio y de Júpiter, estar viendo ese entorno y de acuerdo a eso ir refinando, pero si no hablo y si no expreso, pues nunca voy a tener ese contraste y no tengo cómo ir refinando el pensamiento y el lenguaje. Y lo mismo con Marte. Eh, con Marte es un círculo con un falo disparado. Es qué hay que hacer y cuántos son. Necesito aprender a sacar esa energía, a definir aquí estoy y que Dios me ayude. Me abro espacio a codo limpio en un medio, en una situación. Y de ahí aprendo a ejercer mi fuerza yang. Eh, pero si yo soy siempre que la paz y entonces que no, que sean los otros los que decidan, yo voy aquí calladito, pues es un Marte reprimido, embotellado, que después termina supremamente congestionado y deprimido. ¿Sí? La energía marciana es una energía definitoria. Eh, es una energía que rompe. Eso es como cuando estamos en una relación en donde no hay ni un sí ni un no y todo es perfecto y todo es idílico. Solo hasta la primera pelea, solo hasta la primera definición es que la relación madura, entra en otro estado. Esa es la función también de Marte. Definir un parámetro, hasta aquí llego yo, este es mi límite, por favor no lo vulneres, o esta es mi necesidad, o la primera pelea finalmente genera que haya un otro y que no haya una fusión, una simbiosis. Entonces, esa es la definición de Marte, definir que hay alguien ahí, distinto, diferente. ¿No? Juanca, esta primera base de esta tabla o de esta pirámide, Venus, Mercurio, Júpiter y Marte, son impulsos, son instintos. Y es muy importante que estemos bien parados. Para eso tenemos los sentidos. Tienen una relación directa con nuestros sentidos. Venus, el gusto. Marte, el olfato. Por eso el perro huele. El cazador, los animales huelen. Pues nosotros necesitamos desarrollar esos instintos para poder darle a este cuerpo y a este espacio un buen funcionamiento. Y en la medida en que los experimentamos, vamos construyendo el segundo nivel que se llama el ego. Un bebé cuando nace no tiene ego. Y entonces estas experiencias, y en la medida de lo posible que vayan siendo integradoras, más sanas, van creando una personalidad o ego, porque es que en el mundo occidental ya nos volvimos ego. Uy, Juan Carlos y Martín tienen un ego. Pues claro, si no, no tendríamos yo. Entonces el ego se va modificando y el ego infantil se desarrolla a partir de estos 4 planetas. Porque nosotros a veces, uy, que mi hijo tiene a Plutón en contacto con Neptuno. Sí, espere que crezca, porque por ahora apenas está encarnando el cuerpo y necesita activar estas 4 experiencias y es lo que supuestamente se nos debería enseñar en la escuela. Mercurio, información para poder contextualizar, hablar. Júpiter, la capacidad de percepción, explorar. Marte, por ejemplo, la educación física, los deportes. Los antiguos, como en Grecia o en Roma, trabajaban Venus, las bellas artes. Es fundamental poder desarrollar estos 4 planetas para que a través de las experiencias que vamos teniendo con ellos, empezamos a consolidar esta segunda fase, que es la consolidación de la personalidad o los roles del yo. Porque con Saturno, que es mi sentido de realidad, mi cuerpo, mi espacio, mi estructura, si tengo un Venus integrado, voy a buscar tener una buena relación con mi cuerpo, con mi estructura, con mi economía. Es que aquí estamos preparando el puente para entrar en el mundo espiritual y no al revés, que a veces en el afán, que era lo que me decía este joven, me dijo, gracias,
porque en realidad yo estaba haciendo era una huida, creyendo que estaba en el mundo espiritual y lo que estaba era metiéndome en una desintegración terrible y afectando a todo el mundo, y no lo quería entender. Tenía miedo a asumir la vida. Los planetas que nos permiten arraigarnos en la vida son estos cuatro. Inicialmente Venus, Mercurio, Júpiter y Marte. A través de esas experiencias formamos la imagen del yo. Martín, y es que en el mismo cronograma del movimiento de los ciclos que hacen estos planetas, esto también nos lo menciona, ¿no? Venus en un año hace un ciclo, lo mismo Mercurio, y Júpiter en 12 años y Marte en 2 años. En esa primera fase, o sea, estamos hablando de tiempos, por lo menos con Júpiter ahí de los 0 a los 12 años, ¿sí? Mientras que en la segunda fase, estamos hablando con un ciclo de Saturno de 28 años, está hablando que necesitamos para crear una personalidad de ego por lo menos 28 años de un trabajo arduo, ¿sí? Y si ya vamos a los transpersonales, ¿sí? Estamos hablando de ciclos de 84 años Urano, 260 Neptuno, perdón, 164 Neptuno y 260 Plutón, ¿sí? Entonces Sí, ya estamos hablando de etapas macro. Casi que toda mi vida, 84 años, todo un ciclo de vida, en este momento el ciclo de vida está por encima de los 80, 90, 100 años, pero prácticamente con una vida estamos apenas tratando de integrar lo uraniano, ni sí. siquiera llegamos a lo neptuniano ni a lo plutoniano, ¿sí? Eh, entonces, de acuerdo a esto, hay que tener como la paciencia de ver que en esta vida todo tiene un tiempo, la semilla requiere un tiempo, un cuidado. Si queremos llegar a lo trascendental y a lo espiritual, necesitamos cultivar nuestra vida humana. Sí. Cada paso que dimos, cada noviazgo que tuvimos en la adolescencia, cada llamado a la aventura, cada estudio, cada arte, cada filosofía que estudiamos, todo eso está sirviendo de humus para generar lo transpersonal. Mira, Juanca, estás dando en un punto clave. Alguna vez tuve la fortuna de hablar con, se me escapa el nombre ahora, con este hombre que fue muy famoso en el eneagrama, un gran terapeuta chileno, se me escapa él. Ay, 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 ay. Bueno, ahora sí me acuerdo, lo Ya, recuerdo, ya ya te lo busco falleció. o ya alguien nos ayuda ahorita por él. Ay, lo tuve ahorita en la punta de la lengua y se me fue. Él se llamó, mm, bueno, que en España tuvo una escuela muy grande en el mundo. Ah, él fue un psiquiatra. Claudio Naranjo, ¿no? Claudio Naranjo, ¿sí? Uy, hermano, ya Saturno, tengo problemas con Saturno. Tuve una oportunidad Ya aquí, entramos en la edad de la castañuela, de cómo era que se llamaba, cómo era que se llamaba. ¿cómo es que se llama esa enfermedad? Que a uno se le olvidan los nombres. Entonces, con Claudio Naranjo, tuve la oportunidad de un encuentro hace unos años aquí en Bogotá, ocasional, no pensé que él fuera a estar ahí y nos encontramos. Y en algún momento estuvimos hablando unos 20 minutos, los dos, y aproveché y le pregunté, le dije, Claudio, ¿en qué horas naciste? Me dice, ¿haces astrología? Le dije, sí. Y me estuvo comentando que él no tenía mucha claridad de la hora, pero que un astrólogo hindú, cuadrándole la hora, le dijo, tu padre tenía las manos largas, le llegaban hasta las rodillas, y le dijo, sí. Le dijo, entonces tu ascendente es Capricornio. Me dijo, me quedé impresionado porque, ¿cómo vas a ver ese detalle? Entonces estuvimos hablando de otros temas y una de las cosas que me dijo es, algo que le agradezco a mi padre es que jamás me exigió rendimiento con el estudio. Y es que estos cuatro benditos planetas requieren una contención, pero requieren libertad. Y esto ya es la base para ir creando una buena, lo que tú nos estás diciendo, para crear una buena personalidad, un ego adecuado al mundo transpersonal. Las vivencias de infancia son supremamente importantes. Y él recuerdo que dice, se lo agradezco porque mi padre tuvo esa capacidad de no exigirme. Él me permitió ver el campo, me dio libertad de ser y experimentar, y gracias a eso he podido desarrollar en mí y para otros lo que soy.
esa afirmación de Claudio me permitió como hacer una referencia de por qué nos tenemos, cuando estamos entrando en el mundo transpersonal, nos devolvemos a decir, nos tocó trabajar la infancia. ¿Ves? Yo no pude expresar mis sentimientos, Mercurio. Me tuve que tragar todas las creencias que me enseñaron en la casa y en la educación y en la escuela y la religión y no me dejaban percibir el mundo. Pues eso afecta a la luna, el yo emocional, y va en el tiempo a permitir o no, de una manera adecuada o no, el desarrollo de Neptuno. Porque el objetivo después, así como vamos desarrollando la personalidad, es que los planetas de la personalidad se transforman en los planetas transpersonales. Y para que eso ocurra, y aquí es donde estábamos a hacer la advertencia, que a veces queremos ir al mundo transpersonal sin haber tenido digamos, no hablemos perfecta, no se trata de eso, pero una sana integración de nuestra vida personal. ¿Ves? Entonces, ¿cómo pretendemos entrar en el mundo transpersonal si las bases del edificio no están bien sólidas? Entonces necesitamos un buen Marte, una buena energía en el cuerpo. Por eso se enseñaron los deportes, las artes marciales como formadoras del carácter. O necesitamos un buen Venus, la estética, la belleza, saber escoger lo que nos gusta y nos hace bien a Saturno para poder después entrar en el mundo de Urano, en la trascendencia de Urano, que es buscar, vamos a buscar la vida en Marte y acabamos la vida en la Tierra. A ver, empezamos al revés. ¿No será más bien que antes de ir a Marte nos toca mirar cómo arreglamos Saturno, nuestro espacio en la Tierra con Venus, para ir a llevar la Mira, guerra a Marte o qué? y con respecto a Mercurio, observemos cómo cuando, por ejemplo, un niño nace en una familia de escasos recursos, precaria, en donde todo lo cuidan mucho, y el niño cuando va a explorar Mercurio, inmediatamente va a meter el dedo allí, cuidado que lo daña, ¿sí? Entonces, Cuidadito, no dice toque eso. eso. No diga eso. O cuidadito de eso, ¿sí? Entonces, fíjate que se castra Claro, una potencia de búsqueda, de integración, a ver, como bien lo hizo tu hijo con el computador, de daños, ¿sí? sí, Pero que gracias a explorar el mundo, a permitirme explorar Mercurio, Júpiter, ¿sí? Tengo una seguridad luna y después cuando entro al misterio de Neptuno, me doy el permiso de dar una exploración abierta y sincera, ¿sí? En donde tengo ya unas bases de que si exploré con mi pequeño mundo muchas cosas y no pasó nada, nadie murió, ¿sí? claro, Y tuve una buena recepción, puedo explorar el misterio neptuniano, ¿sí? sí, Y sí, viceversa. Cuando no puedo explorar porque me han dicho, cuidado, toca esto, es que ni puedo miedo. tocar el mouse Mm, y no me atrevo a coger un computador porque de niño me decían que no tocara porque me dañaba y entonces, claro, cuando ya me enfrento a la tecnología, ni soy capaz de tocar el mouse porque de pronto me muerde y lo daño, sí. Pero de la misma forma, a nivel del misterio, ¿qué pasa cuando pasa eso? Pues quedo dogmatizado, no toque, no mire, no haga. Y posteriormente en la vida espiritual voy a quedar dogmatizado, solamente siguiendo al cura o solamente siguiendo una filosofía radical y extremista que puedo ser espiritual. ¿Sí? Y ahí, ¿qué es lo que nos está diciendo? Devuélvete a Mercurio, Júpiter y saca tu valentía de explorar el mundo. Ya no hay ningún padre que te pegue porque dañaste algo. Y si tú mismo, cuando dañas algo por explorarlo, te autoflagelas, empieza a cambiar esa situación y libérate para sentir, listo, lo dañé, no importa, compro otro, hago otra cosa, pero estoy explorando el mundo. Si hago eso en el mundo físico, después para los mundos mistéricos voy a tener la mayor capacidad y la apertura de mente para integrar una espiritualidad sana. Juanca está dando en un punto álgido y es que necesitamos replantear la forma en que estamos educando a nuestros hijos, a nuestros jóvenes. No es posible desarrollar una sana personalidad cuando un niño de 4 años le están embutiendo tareas a la brava. Es que el objetivo de los primeros años de vida es explorar estos planetas para construir una personalidad confiable, confiada. Porque si yo puedo romper el computador
como dicen, de niño destrozaba. Tengo el caso de una persona que de niño destrozaba los juguetes de las hermanas, de los hermanos. Hoy es un empresario tremendo. Y sin embargo era el casposo de la clase, la oveja negra de la familia, pero él estaba usando a Marte, estaba realmente usando a Plutón con ese yo pequeñito infantil con Marte, con lo que podía, estaba experimentando. ¿Cómo aprendemos a montar en bicicleta? Hermanito, súbase y cáigase. ¿Cómo aprendiste a Cállate. caminar? Eso es Plutón, que dice, hasta que te vuelves Plutón, perfeccionas, porque los planetas transpersonales son ideales. Dice, ¿cómo se logra desarrollar esos ideales? Pues experimentando, no hay otra, hay que experimentar hasta que aparece la perfección de montar en bicicleta. ¿Y cómo es que tú nadas? ¿Qué tienes que hacer? Pues yo no sé cómo nado, pero nado, no hago nada, solamente me tiré y nado, no hago nada. Esa es la magia, ahí entra el mundo transpersonal, es que eso es lo interesante. Por eso cuando la gente te dice, uy, qué terror de Urano, de Plutón, al contrario, métete y experimentalo. Son territorios nuevos que en la medida en que te permites experimentarlos te ayudan a corregir los errores de educación con los planetas herramientas o los planetas que nos permiten funcionar adecuadamente en la vida y te dice, pues métale la mano al computador y si se dañó, pues llame un técnico y no pasa nada, siga adelante. Pero eso que tú dices, cuidado le mete el dedo cuidado le da una teclita al computador porque de pronto lo daña, pues daña más ese concepto porque lo que el Plutón dice es meta la mano y aprenda. Y lo que te dice Neptuno es, ¿cómo aprendes del amor? Pues si te quedaste mirando a una niña que amabas y nunca le dijiste nada, Mercurio quedó bloqueado y el yo emocional. Y si le dice y además le dice yo no te quiero, quiero otro muchacho, pues entró Neptuno a decirte desengáñate, la tenías muy idealizada. Eso es lo que va a ir de adulto. Te vas a desengañar y vas a poder amarte a ti mismo, aunque te digan no me interesas como pareja, pero me amo y me atrevo. De alguna manera una vez yo era muy tímido, todavía lo sigo siendo. Claro que detrás de todo tímido lo que hay es un temido. Realmente es una Temido. persona temida. Hay que temerle. La diferencia entre un tímido y un temido es una letra. O como me decía una persona, detrás de todo tímido lo que hay es un taimado. Un taimado aquí en Colombia es una persona que, uy, cuídate, porque en alguna ocasión pues tenía mucho temor a expresar mis sentimientos y un día me dio como una inspiración neptuniana de esas que dije, ¿sabe qué? Por ahí a los 16, 17 años, me le voy a declarar a cuanta mujer se me presente solo con un objetivo, quitarme el miedo al rechazo. Fue una intuición neptuniana que me ayudó, porque eso me ha ayudado a dar opiniones en ambientes donde yo digo, yo no sé del tema, pero a mí esto no me suena o me suena de tal forma, pero es que aquí la gente sabe más que yo y a mí qué me importa que sepan más que yo. Lo que me importa es que puedo expresar lo que para mí en este momento es viable o es válido. Esa experiencia personalmente me ayudó porque en mi infancia mis padres por su educación era, mi madre especialmente, no, 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 Martín, no diga eso porque su papá se pone muy bravo. Además, ¿qué van a pensar los vecinos? Mercurio, Júpiter quedan cancelados. Y Neptuno dice, la función de Neptuno es disolver. Estos tres planetas, Urano, Neptuno y Plutón, desestructuran el ego. Y el método de Neptuno es deshacer. Dice, quítese el miedo, desengáñese. Le van a decir que no. Lo que importa es que se ame a sí mismo. Y como se ama a sí mismo, expréselo. Si le dicen que no, no pasa nada. Sigue tu camino. Y Urano te enseña de la libertad del ser. Y Urano, ojo aquí con las personas jóvenes a veces y algunos viejitos como nosotros que decimos Urano es botar la casa por la ventana. Yo veo que la tecnología, estos aparatos, yo no necesito destruir el aparato, yo necesito es mejorarlo y eso es lo que hace Urano. Por eso es Venus. La idea es integrar los tres niveles, ya lo estamos viendo. El objetivo de Urano es producir cambios que nos beneficien. ¿Cambios en dónde? En la estructura, en lo conocido, en Saturno. Pero no habla de destruir a Saturno. Habla de quitar lo que se volvió obsoleto, arcaico, limitante, o que el carrito viejo que ya no sirve,
pues si mientras sirva le cambias los repuestos, pero cuando ya no te sirve lo cambias por uno nuevo, pero no quiere decir que tú destruyas a Saturno, sino que eliminas o reemplazas aquello que en el sistema no funciona. ¿Para qué? No para generar caos terrible, destrucción, como lo hacen los grupos terroristas de derecha o de izquierda o de arriba o de abajo, sino para generar bienestar. La ciencia desarrolla procedimientos porque supuestamente estamos buscando es bienestar físico, bienestar de salud. Haces cambios de dieta no para dañarte el cuerpo, sino para mejorar el cuerpo, para mejorar a Venus. Entonces, cuando empezamos a integrar las tres vías, empezamos a entender que hay una coherencia y hay una cohesión con nuestro ser más trascendente, y ahí sí empezamos a hablar de espiritualidad trascendente. Porque mientras la persona no tenga una consecuencia con su mundo inmediato, y eso no significa que sea perfecto, sino que encara la vida y la resuelve, pues ¿cómo le va a abrir espacio a las fuerzas transpersonales que ni siquiera las manejamos, que nos Es trascienden? más, es más, Martín, entre más imperfecto, más humano. Más experimentador de la vida y más abierto a lo trascendente es. Esa es. Esta tabla también ayuda, Juanca, a, por ejemplo, tenemos a Plutón, que es una energía catártica de la voluntad, en contacto por tránsito o por aspecto con Venus, que es una energía que busca contención. Empezamos a entender el reto de integración de dos fuerzas que pertenecen a motivaciones muy diferentes. Venus conserva, pero Plutón transforma. Y si yo quiero quedarme en un vínculo, y una de las funciones de Plutón es sacar lo escondido a la luz, lo nocivo a la luz. Si yo quiero pretender quedarme en esta relación porque lo amo, porque la amo, porque no quiero ver, pues Plutón me va a decir metamorfosis o vas a sufrir. ¿Por qué? Porque aquí prima los planetas transpersonales sobre los planetas personales. Pero no es que hay que destruir al planeta personal, sino que hay que transformar la información o la forma en que lo estamos viviendo para crear nuevamente una adecuada imagen de ese planeta. Si un Plutón toca a Venus, no es para destruir el amor, es para destruir las falsas imágenes del amor que hay en ese vínculo, pero Venus renace transformado, más libre, porque si no es sometimiento, tiranía, aplastamiento, relaciones patológicas, Tóxicas. tóxicas. Pero lo que nos busca Plutón es realmente que se viva la voluntad, el propósito en esa relación hacia la evolución, o mejor dejamos ahí donde estamos. ¿Ves? Esta tabla les sugiero que la usen. ¿Cómo se integran esas vías cuando se cruzan? ¿Qué pasa si Plutón y Urano se encuentran los dos? A ver, dos fuerzas, porque este tercer nivel transpersonal no es el masculino Plutón ni el femenino Urano como los conocemos. Son imágenes arquetípicas trascendentes muy profundas. Es el Padre, Madre, Dios y el Hijo o el amor, que es lo que cohesiona este universo. Son más allá del terreno humano, son fuerzas mucho más abarcantes. Por eso se dice la imagen de Dios Padre y la imagen de la diosa Madre, ¿dónde queda? Son un Padre, Madre, Dios. Son grandes como el Tao, que está integrado, y la integración del Tao, del Yin y el Yang, lo hace Neptuno. Es un todo integrado. O sea, esto es un planteamiento filosófico, pero es muy pragmático para la astrología o para la vida real, la vida cotidiana. Bueno, Martín, y tocando ese tema de esos tres transpersonales, curiosamente vamos a tener casi que 7 años de unos aspectos muy favorables entre estos tres, entre Urano, sextil y, bueno, y el trígono. Urano, Neptuno y Plutón están danzando en sextil, sextil, trígono durante 7 años de aquí en adelante y en distintos signos. A medida que va caminando Urano y va pasando a Géminis, también va caminando Neptuno y pasa a Aries, y bueno, y Plutón en Acuario, ¿sí? Pero tú mencionabas precisamente en esa conjunción Urano-Plutón, los nacidos en en los mediados años 60, 65, 67, que tuvieron esa conjunción y que ahora vamos a tenerlo de nuevo, no tanto en conjunción, pero sí en energía con Plutón en Acuario,
similar a tener una interacción Urano-Plutón, que lo vemos en la generación nacida en el 65-67, gestores, sobre todo cuando han sido o Virgos o Piscis o Géminis o Sagitario, es una generación que muestra un proceso de transformación y cambio a escala grande, gigante. Sí. Sí, sí, Juanca. Y mira que de adultos, estos movimientos transpersonales, ¿qué es lo que nos dice? Vuelva al niño consciente. O sea, llega al mundo transpersonal para que se devuelva a lo primero, pero de manera consciente. Todas las enseñanzas espirituales te empiezan a decir, Jesús lo decía, ¿no? El que no sea como un niño no entrará en el reino de los cielos. ¿Cómo así? Luego nos volvieron adultos a la brava y ahora hay que desmontar, ablandar el ego para que las fuerzas transpersonales trascendentes cumplan un objetivo, es que seamos felices, que podamos eliminar el sufrimiento. Entonces, si lo vemos de esa manera, estos movimientos que tú estás mencionando, lo que nos está diciendo, mire, eso que por allá Plutón, Urano pudo ser tenaz, pues ahora lo puede ir bajo un trígono, bajo una fluidez, y estamos en un cambio planetario muy fuerte. Dice, pero no se ponga a sufrir ni a angustiarse como el niño. Probablemente estos temas nos van a sacar mucho del miedo de infancia, de cuando, como nos dice alguien aquí, me jalaban los cabellos. Yo sé de una persona que la madre en el miedo y en su ignorancia, porque era una niña muy inquieta, con Marte en Aries, imagínate, bien ariana, pues inquieta, cogía las manitas y se las ponía sobre el fogón y se las amarraba. Entonces, claro, es la ignorancia, el miedo de nuestros padres en su impotencia llevaron a cometer errores. Nosotros también los cometimos con nuestros hijos. Pero ahora vienen las fuerzas transpersonales a decirnos incluso, mira, ¿sabes qué? En esa época cometiste ese error porque era tu única elección que tenías, porque eras ignorante y te educaron así. Eso no justifica, pero sí nos ayuda a entender y a perdonarnos. Perdonar significa soltar. Desde Urano, Neptuno y Plutón como fuerzas de crecimiento espiritual, dice, mató a 50, entonces se va a quedar echándose el látigo. Acepte la responsabilidad de que mató a 50 y suelte eso y conéctese con la vida y empiece a crear vida. Juanca, una vez estaba en Medellín, vivía en Medellín en esa época, prendí el televisor, fue la época después de Pablo Escobar, y eran las 6 de la tarde y puse Teleantioquia, un canal regional en Medellín, muy interesante en esa época, muy didáctico, y estaban entrevistando a un hombre que me llama la atención una frase que dice, era un pastor de una iglesia evangélica que había sido sicario, y el periodista le dice, ¿y usted cómo hace para rescatar en esos barrios donde hay bandas de sicarios, donde no entra ni el ejército ni la policía? ¿Usted qué hace? Dice, yo entro, y le dice, ¿usted entra con la policía? Y dice, no. Yo entro y les digo, estas manos que están acá están para ayudarlos. Estas manos derramaron sangre y estas manos están aquí para liberarlos del sufrimiento. A mí se me puso la piel de gallina, Juanca. Y el periodista le dice, pero usted es casado, usted tiene hijos. Le dice, sí. Le dice, ¿y sus hijos saben eso? Y dice, pues claro, es que el hombre que fui atrás no es el hombre que está aquí. Y yo no tengo por qué avergonzarme de mi historia. Si yo me devolviera con la conciencia hoy, no lo haría. Pero gracias a eso que hice en mi ignorancia y que pagué con cárcel y sufrimiento, estoy aquí para ayudar. Esos son los planetas transpersonales que, por eso empezamos hablando de la infancia, nos llevan a sanar lo que pasó en los primeros años de vida con nuestros planetas Marte, usar la violencia, Júpiter, perder la confianza en la vida o tener unas expectativas sobrevaloradas, Mercurio, la información, lo que oímos, lo que nos dijeron de infancia, eso está mal, está mal. Y nos dice, vamos a sanar esa información, esa manera, esa signasis que quedó allá en el cerebro, y Venus, el sentido de bienestar, de estética. Precisamente estas fuerzas, cuando empezamos a acceder a ellas, nos devuelven a decir, vamos a darle la vuelta a lo que se vivió en el comienzo de la vida, y los dramas que hayas vivido, conviértelos en un estímulo evolutivo para ascender a lo trascendente
para sanarte a ti mismo, que sanarse es volverse íntegro, no es que haya que ser perfecto, como tú muy bien nos lo dices, y luego, como el árbol, ofrézcaselo a la vida, entrégueselo a la vida. Entonces nos completamos ahí sí, y no como al comienzo que pretendemos, me meto en una secta, me voy para la montaña, me descoloco y después bajo de por allá diciendo, ¿y ahora qué hago aquí en este mundo que ni allá ni acá? No, ese no es esa es una forma de experimentar, pero realmente es integrarnos. Y este fue estamos especulando de alguna manera, pero este fue el enorme trabajo sintético que hizo Bruno Huber, que los compañeros de la escuela Huber me comentan que le costó años llegar a, uno ve esa tablita ahí, pero a él le costó cacumen, le costó desmenuzar para entregárnoslo para que nosotros lo usemos. Y hoy justamente con Juan programamos esta charla hace 15, 20 días No, 15, 20 días. y no sabíamos que iba a coincidir con el ascenso, con dejar este cuerpo, este plano de nuestro querido amigo, maestro y compañero Michael Huber, que nos inspiró, porque él llevó el método Huber mucho más allá de lo que lo llevaron sus padres. De hecho, esperábamos que nos hiciera sus aportes geniales y bueno, lo que dejó es, las personas quedan vivas a través de la luz que transmiten, no mueren, siguen vivas en el corazón y dejar la materia simplemente es cambiar el vestido, ¿no? Y es liberarnos de lo que nos aqueja en este plano para probablemente entrar en un nivel de trascendencia más grande. Entonces la invitación es vivir, la vida es para vivirla. Y como dicen Vivir por la acá en vida. Colombia, para vivir sabroso, ¿no? Que no es haciéndole daño a nadie ni a nosotros mismos. Bueno, un programa en honor a nuestro querido Michael Huber que falleció ayer o esta mañana, ayer tal vez fue. Ayer falleció. Esa imagen que ustedes tienen ahí, que la hizo una de nuestras compañeras que vive en Barcelona, transmite la esencia de él. Me impactó mucho verlo porque literalmente lo están viendo, ¿no? Así era él, era una persona en este plano, porque sigue siendo, así como lo ven, con su melena alborotada, desperpajado, salía a dar las clases sin medias, descalzo, se ponía unos vestidos de colores, era muy, muy jovial, muy abierto, muy como era él, ¿no? En este plano. Y le agradecemos su saber, su enseñanza, su primer gran aporte a la astrología a los 11 años, hizo su primer gran descubrimiento, la carta de casas, porque sus padres no lo entendían y le decían, es que tú estás desaprovechando. Y un día él se siente y dice, a ver, estoy entre dos grandes astrólogos que viven rodeados de astrólogos y esta gente no me entiende, o esta astrología no sirve o hay algo que no están viendo. Y esa noche se sentó y dijo, tengo que encontrar en la astrología la explicación por qué los adultos me ven de una manera que yo no soy y no me siento. Y tuvo una genialidad. ¿Qué pasa si nosotros hemos visto en astrología los planetas en los signos? Marte en Sagitario, Mercurio en Venus, él era de Leo, Sol en Leo. Está bien. Pero ¿qué pasa si hacemos una transposición del planeta, no en medido en los grados del signo, sino dentro de la casa? ¿Qué hizo? Una regla de 3 simple, la transpone y traza los aspectos y le da otra carta y empieza a entender y dice, ah, ya entiendo por qué mis padres me ven así, pero yo por dentro soy así. Y lo que tiene validez no es lo que ellos creen, sino lo que yo soy. Y fue y se lo presentó al otro día a su papá, a su mamá, y lo primero que dijeron, no, eso no tiene sentido. Duró un año ellos convenciéndose y luego se dieron cuenta y dijeron, tiene mucho sentido. Y 2 años después fue presentado como una ponencia en un congreso mundial en Suiza, como un descubrimiento astrológico. Se llama la Carta de Casas, que es muy útil para la educación, que es cómo el entorno pretende a conductarnos, pero no soy yo adentro. De hecho, él nos decía, Hermosísimo. vive los planetas en los signos, no solo te quedes viviendo los planetas en las casas, vívelos desde los signos, desde lo que es el planeta en el signo, pero no los vivas solo desde las casas porque te enfermas, te dedicas a cumplir lo que te pide la gente, no lo que tú eres. Eso se lo recuerdo de nuestro querido Michael Huber. No, hermoso recuerdo y qué buenas enseñanzas. Este tema de las casas también a nivel de las sinastrías por casas
también es muy revelador, ¿no? Muy revelador. Tenemos que hablar de eso en estos días, Juanca, querido Juanca. Bueno, hermanito, a ti mucho amor, que tú eres un amigo como Michael para mí, muy cercano a mi corazón y de verdad que gracias porque estás aquí vivo, hermano. Gracias que estás aquí vivo en carne y hueso. Y hermano, te quiero mucho. Aquí es amor público, hermano. Martín, yo también te quiero mucho, te mando un gran abrazo y que florezca el maestro que se fue en tu corazón con todas tus enseñanzas, hermano, que tienes con qué darle honor en todo sentido. Sí. Bueno, nos vemos entonces en una próxima emisión, yo creo que en 15 días tal vez. Nos vemos con nuestro querido Martín Ochoa. Y sus comentarios, preguntas y demás debajo del video también estaré muy atento. No miré mucho hoy el chat porque estaba concentrado en la charla que estabas dando, Martín, pero debajo del video estaremos atentos. Bueno, Un entonces, abrazo. a vivir sabroso, a ser A ver. felices. Mientras tengamos este tiempo, espacio, pues gocémosla, porque ¿qué más hacemos, hermano? Experimentemos para el bien mayor. De acuerdo. Nos vemos. Con la integridad y la imperfección. Oye, es que el tema de la perfección de verdad que es, esa vaina hay que quitársela de la cabeza. La perfección es la vida. El niño tiene que caminar y hablar y balbucear. No es imperfección, es un desarrollo. Entonces, quitémonos el tema de la perfección. Esa vaina de yo me maté estudiando en el colegio, dejé de disfrutar por sacar una nota. Esa vaina no es la vida. Eso es un embeleco. Aprender es tomar. Es que fíjate, eso es vivir desde las casas y no desde los signos, como lo que Eso. mencionas. Sí. Michael nos decía eso, decía, mira, de hecho te cuento una y la soltamos aquí. Esto está más largo que la despedida de un circo pobre en un pueblo. Última función y duran 3 meses. O la del borracho que dice la última antes de la otra. Michael Hoover trabajó un tema y nos lo mostró nos lo insinuó. Él desarrolló un método de astrología médica a partir de los planetas en las casas. Y no, él desarrolló 7 métodos astrológicos, no los entregó todos, varias veces nos lo mencionó, y uno de ellos era la astrología médica de una alta precisión por los planetas en las casas. En alguna ocasión se lo pedimos que nos lo comunicara y dijo, no, lo dejé ahí porque la gente quedó atrapada, entonces tal planeta, él trabajó con un médico de eso, y me comentó, dijo, descubrimos una posición que producía con una altísima asertividad temas de cáncer de pulmón. Pero se volvió un rollo y apenas yo vi eso, dije, dejémoslo ahí porque la gente se va a dedicar es a mirar eso y no a mirar lo trascendente. Eso se los comento porque él me lo comentó personalmente. Le dije, pero Michael sería muy bueno para la astrología médica. Me dijo, yo consideré que no porque se dedican a decir, ay, va a sufrir de cáncer, ay, va. Digo, y ese no es el objetivo de estar acá, no quedar condicionados por el mundo exterior. Uy, qué peligro Y eso. renunció a su descubrimiento, que dijo, lo tuvimos así, fino, pero me di cuenta del mal uso, solamente con 3, 4 cosas que empezamos a publicar, ya empezó el mal uso, cancelé el tema, dije no más. La astrología no es para meter en camisas de 11 varas a las personas, sino para darles libertad de conciencia. Y lo canceló. Wow. Bueno, valió la pena la despedida de Circo Pobre. De Circo. Última función. Aprovechen, vayan que es la última antes de la otra. Bueno, mi brother, quedamos Un así. abrazo, hermano. Nos vemos próximamente. Chao. Bye.